quiero darle la bienvenida a José Manuel Cravioto. Él es pues cineasta, realizador, que está presentando este pues interesante trabajo con motivo de la fecha que se aproxima del 2 de octubre, que no se olvida, por supuesto. Está presentando esta película llamada Olimpia, pues bueno, hoy tengo la oportunidad de conversar con él, ya tuve la oportunidad de ver la película, agradezco mucho que me la hayan enviado. Y bueno, José Manuel, te doy la bienvenida, mucho gusto, qué bueno poder platicar contigo esta mañana, José Manuel. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por el espacio. Al contrario, José Manuel, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue la intención de presentar este material en el 2019? Después de que pues ya se han presentado también ya varias películas en torno a la matanza y en Tres Culturas del 2 de octubre de 1968. Sí, pues qué bueno que haces la nota al final de decir que se han hecho películas acerca de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, porque justo cuando estaba estructurando esta película, escribiéndola, también soy guionista, por ahí algunas voces me decían, ojalá y la película que hagas por fin hable del movimiento estudiantil y no solo de la matanza. Interesante. Entonces esa voz hizo eco sobre mí y cambió de alguna manera el rumbo de lo que estaba escribiendo, y fue exactamente concentrarme en esas personas que yo veía en las películas, en las fotografías, que salían de la mano a estas marchas, a estas manifestaciones, y no la versión de los hechos de los últimos 50 años, que era quién tuvo la culpa, si fue el gobierno, si fue la CIA, si fueron los líderes estudiantiles que no se pudieron llevar, y era dejar todo de lado y de pronto hablar de la gente que sale en esas películas, de la gente que dio testimonio en los libros, en las películas, en las fotografías. Eso es un poco Olimpia. Ya que lo mencionas, tengo entendido que Olimpia, tu película, surgió de una fotografía que viste cuando eras niño, esta fotografía que aparece en el libro La Noche de Tlatelolco, que es un referente obligado si uno quiere entender el movimiento del 68 y lo que sucedió hoy el 2 de octubre. Es un libro de Elena Poniatowska, y pues bueno, de ahí te surgió la idea de crear esta película y de darle también este formato, utilizar esta técnica llamada rotoscopía, de la cual te agradecería mucho que le explicaras al auditorio un poco de qué se trata. Claro, sí, pues de alguna manera ya el cerebro humano es así son extraños los caminos del cerebro humano. Así es. Y a mí me gustaba hojear libros cuando era niño, no era un lector todavía muy desarrollado, entonces me gustaba ver las fotografías en los libros y buscaba dónde estaban las sombritas, ¿no?, en los libros para irme directo a las fotos, y me tocó ver estas fotografías pues espantosas, ¿no?, de un niño muerto casi de mi edad, unas adolescentes uniformadas muertas en una plancha, unas madres de familia también muertas con algunos tiros de escopeta, de rifle. Entonces de pronto fue preguntarle a mi papá que de qué trataba este movimiento durante años. Él me fue contando historias y se fue ahí gestando, se quedó grabado en mi cabeza, ¿no?, durante años. Ya después yo entré a estudiar cine al CUEC, ahora llamada ENAC, y mis maestros filmaron esta película insignia del movimiento estudiantil, El Grito, un documental, un ensayo cinematográfico impresionante. Y al contarme estas historias de primera mano, muchos de mis maestros, dije, es que esto lo tiene que conocer alguien, ¿no? Por ejemplo, las escenas donde va la gente escondida filmando desde la Cajuela, Ciudad Universitaria tomada, que de hecho hay que decirlo, la película trata, además del momento estudiantil, el hecho central es el momento en el que el ejército entra a instalaciones de Ciudad Universitaria, rompiendo con toda la autonomía, ¿no?, del campus y de la universidad, y que de ese hecho también, aunque hay fotografías, se había hablado poco. La rotoscopía, para contarle al público, pues en realidad es una película de animación, ¿no? Esta película es una película de animación por medio de la técnica de rotoscopía, que significa básicamente que filmamos toda la película y mezclamos materiales documentales y filmados y coloreamos encima de ella. Ese es un ejemplo reciente, para también entenderlo más fácil, sería la película de Cartas a Van Gogh, que esta animación es una película que también se basa en la rotoscopía, y eso termina siendo una película de animación. ¿Por qué decides utilizar esta técnica? Pudiste haberlo no hecho. Claro, fíjate que yo había tenido alguna oportunidad en el pasado de hacer una película de reproduciendo la época en México, mi película llamada Mexican Gangsters, y ya había trabajado haciendo
diseño de producción, arte, vestuario, maquillaje de época, y me daba cuenta que el público, pues en general, se fija mucho en cómo está recreada la época de una película y de pronto eso distrae. Yo lo que quería poner una capa tal cual de pintura encima de todo, que evocara una época por medio de esta técnica, pero que dejáramos de pensar en eso al transcurrir unos minutos, que creo que el efecto se logra en la película, y concentrarse en lo que los personajes están diciendo. Yo a veces hablo de como cuando vemos películas de animación, ver a dos personajes animados, animales de la naturaleza que hablan, dejamos de pensar si eso está bien logrado y comenzamos a pensar en los sentimientos de esos personajes que vemos animados. Entonces ese era un poco el mecanismo mental al que yo perseguía, además de juntar material documental y de ficción e integrarlos en un mismo universo. Estoy abriendo la conversación con el cineasta, guionista, director José Manuel Cravioto acerca de su película Olimpia, que tengo la impresión, después de verla, José Manuel, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que querías también transmitir una especie, o crear una especie de sensación de estar viendo un documental, ¿no? De viajar un poco a la época y ver un documental. Tengo entendido también que usaste un alto porcentaje de este material real, de este documental El Grito, del cual ya hacías referencia, ¿no? Es correcto. Al ver El Grito, lo que pasó fue con estos materiales fundamentales como La Noche de Tlatelolco en los inicios y El Grito, años después, haberlo diseccionado, verlo, conocerlo, me di cuenta que estas caras que había, yo quería reproducir esas marchas que se ven en El Grito, ¿no? Esos jóvenes con esos rostros, esas madres de familia y padres de familia reunidos en el Zócalo, en la Plaza de las Tres Culturas, y de pronto me di cuenta que iba a ser complicado, caro y complejo conseguir esos decenas de miles de extras que pudiera lograr esas emociones. Entonces ahí vino ese proceso de decir, ¿y qué pasa si mejor yo meto a mis actores en ese lugar por medio de la tecnología, ¿no? Al final no fue una tecnología de efectos especiales de última generación, sino un efecto más antiguo que es la rotoscopía, pero genuinamente yo quería que estos materiales, tanto los del Grito como fotografías, yo quería que estuvieran ahí en la película tal cual eran y reimaginarlos, ¿no? Por eso, de alguna manera, aunque se han visto, es una nueva manera de presentarlos, de esta manera, coloreados, dibujados y llevados a una nueva generación que desconoce estos materiales. Olimpia, el título, me llamó la atención también, ¿no? Es el nombre del batallón, del infame batallón Olimpia, ¿no? ¿Por qué decides ponerle este nombre a la película, contrastando con el contenido, con el guión, con la historia? Justo tiene que ver con una cosa de contraste. Incluso al inicio, alguno de mis productores me decía que le recordaba a Olimpia de Leni Riefenstahl, el documental famosísimo de las Olimpiadas hitlerianas, y de pronto, pues sí, tiene que ver con el batallón Olimpia, y creo que el batallón Olimpia tomó el nombre de Olimpia por las Olimpiadas. Hay que recordar que las Olimpiadas del 68, y las Olimpiadas de la época moderna, que presentaban un México moderno, organizado, con un despliegue impresionante, había esta cosa de que había que parar este movimiento estudiantil porque ya faltaban un par de semanas para las Olimpiadas. Entonces nombran al batallón Olimpia, el famoso batallón que se distinguía por un guante blanco en una de su mano izquierda. Le nombraron así al batallón. Entonces yo sentí que al nombrar con un nombre tan bello como Olimpia a un batallón, era justo que con esta película le regresáramos el nombre Olimpia a un movimiento muy bello y a un momento muy muy importante para la historia de México. Al igual que El Grito, volver a algo metafórico, contrastante, ¿no? El título. Me llamó la atención también esta intención tuya, tal vez, de mostrar la parte humana de quienes se sumaban al movimiento y por qué decidían sumarse al movimiento y salir a las calles, ¿no? Sí, completamente. De alguna manera utiliza estos personajes de ficción, aunque están basados en testimonios, personajes, ¿no?, reales y testimonios reales, pero sí, justo estos testimonios que me iba encontrando de por qué la gente salía a las calles, por qué la gente quería participar. De alguna manera, si tú ves las filmaciones, tú puedes ver que había una sensación de festejo, una sensación de alegría, no había miedo por salir a las calles, no había miedo porque sabían que había muchos otros jóvenes que estaban alrededor de ellos, padres de familia que ya estaban apoyando el movimiento, sindicatos. Entonces no había miedo. Creo que no volvió a pasar más
eso en los últimos 50 años en México. Y ahora, cuando uno sale o va a ver una manifestación, incluso participes o no, uno se la piensa, ¿no? Nunca sabes cómo va a terminar eso. Esto tiene una decisión después y se llama el movimiento estudiantil del 68, y justo era conocer un poco a esas personas que las motivaba a salir, y son testimonios de primera mano que yo quería que la gente conociera. Se estrena el 27, tengo entendido, y te deseo éxito para el estreno, José Manuel, y un placer platicar contigo sobre tu película esta mañana, ¿eh? Sí, muchas gracias. Estrenamos el 27 de septiembre en la mayoría de sus cines favoritos de quien busque cine mexicano, y me encantaría que la viera la mayor cantidad de personas. Es una película hecha para jóvenes y que podemos demostrar que no solo de comedias vive el mexicano. Gracias por la conversación, José Manuel. Muchas gracias, Javier. Mucho gusto. No solo de comedias vive el mexicano, me quedo con eso.